Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Estamos listos ya y con gran gusto para recibir a nuestras invitadas de esta jornada. Se trata de integrantes y ex integrantes del organismo judicial guatemalteco, la ex magistrada de Corte de Apelaciones y ex supervisora general de tribunales, María Eugenia Villaseñor, se encuentra hoy con nosotros. Y está con nosotros también Claudia Escobar, ex magistrada de apelaciones, también magistrada dimitente electa para esta judicatura, y ella renunció a ese cargo ante los vicios en el proceso de postulación. Está con nosotros también la juez de familia Vilma Díaz. A las 3 les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos a las 8:45 y le explicamos a nuestros televidentes que las hemos invitado a conversar esta noche porque ustedes han hecho una expresión pública de rechazo a la permanencia de la magistrada Blanca Stalin de la Corte Suprema de Justicia en esa magistratura después de que se conociera que su hijo está directamente involucrado, está ya sindicado, de participar en una estructura que terminó contratando de manera fraudulenta a una empresa que ofrecía medicamentos y tratamientos a enfermos renales. Por lo menos 11 de ellos fallecieron. Gracias por estar con nosotros. Va a parecer obvio, pero ¿por qué Blanca Stalin y solo Blanca Stalin? Bueno, en realidad ella es la presidenta de la Cámara Penal y ella está también en algunos de los casos que han salido a luz. Hay indicios de una participación. Entonces creo que es necesario que ella renuncie al cargo que ostenta para permitir que haya una investigación independiente en el organismo judicial. Licenciada Villaseñor, ¿por qué razón es insuficiente que la magistrada Stalin simplemente tome 1 o 2 meses de permiso, como ha anunciado, para retirarse de la Corte Suprema y volver luego? Recuérdese usted que el nombre de un magistrado de Corte Suprema de Justicia es muy importante y presiona a los jueces a resolver de alguna manera como ellos desearían que se resolviera. No es lo mismo que se esté juzgando a un ciudadano guatemalteco sin ninguna interferencia que a juzgar al hijo de un magistrado de Corte Suprema de Justicia, que lleva ya implícito el nombre del magistrado. En el caso de la ética de los jueces, es mucho más fuerte que en el de cualquier empresa o el de cualquier institución. El juez tiene una ética a la cual debe responder, porque está al servicio del pueblo de Guatemala. Y lo importante de este pronunciamiento es que se rescata una mínima parte de lo que es la independencia judicial, el derecho de los jueces a juzgar sin presiones, sin amenazas, sin coacciones. Y sin temores a represalias en un futuro. Y sin temores a represalias en el futuro. Porque si un juez dicta una resolución contra X persona a la que el magistrado de Corte Suprema de Justicia quiere proteger, entonces vienen las represalias, ¿no? Y que se pueden dar en el sistema de traslados, en temas disciplinarios, cuando el supervisor no maneja, el supervisor general de tribunales no maneja estos temas que se dan dentro del propio organismo judicial, entonces se da una persecución en contra de determinados jueces por algunos hechos. Ahora, pero bueno, iremos. El caso de ahora ha sido equiparado, sobre todo en redes sociales, con el caso del magistrado César Barrientos. El magistrado César Barrientos, que en paz descanse, tenía también un hijo que estaba implicado en un caso penal. Y sin embargo nunca hubo ningún tipo de cuestionamiento hacia él de manera pública como ustedes lo hacen. Sí hubo un cuestionamiento de manera pública contra el magistrado Barrientos y lo hizo el sindicato de trabajadores del organismo judicial. Le pidió la renuncia. E incluso le puedo decir que amigos personales de César hemos considerado, yo me considero amiga de César, que una de las equivocaciones más grandes que él cometió fue no haber renunciado en el momento en que se presentó el problema de su hijo. Buena parte de la presión en su contra habría terminado con esa renuncia. Con esa renuncia él podría haber tenido la libertad de poder defender a su hijo como él considerara pertinente.
pero como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones o como un juez, se está en presencia de gente que usted conoce y que lo conoce a usted, y que pudiera en un momento determinado sentirse presionado a resolver de determinada manera. Okay. Ahora, pero en el caso de Blanca Stalin también hay otros factores que entran en juego, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, desde sus tiempos como defensor encargada de la defensa pública penal, se hablaba, por ejemplo, de un caso de un sindicalista que murió misteriosamente inmediatamente después de que se le ganó un caso a la Defensoría Pública Penal por aumento de salario. También se habló también de todo el tráfico de influencias que había en el caso de las elecciones de la Corte, en donde ella, se mencionaba, prácticamente alineaba a los abogados de la Defensoría para votar por determinado candidato. ¿Entra esto en juego también en las consideraciones de ustedes? Claro que sí, de alguna manera ya hay muchos rumores, hay muchos comentarios, se han dado muchas situaciones en contra de la magistrada que en un momento dado vienen a afectar a toda la Corte, a todo el organismo judicial. O sea, con esta acción lo que se trata es de rescatar la credibilidad en la justicia, porque si en un pueblo no se cree en la justicia, no se cree en sus jueces, simplemente no existe democracia. No va a haber ninguna situación que nos haga pensar que no estamos solo jugando a policías y ladrones, ¿verdad? O sea, ahorita lo agarramos, lo investigamos, lo llevamos y aquí no pasa nada. O sea, la población está manifestando ese sentir. Entonces, usted es juez en este momento. Soy jueza de familia, sí. Y usted se encuentra pues en un departamento que es adyacente al de la ciudad de Guatemala. Claro que sí. ¿Usted podría correr también con represalias de parte de los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia por participar en esta clase de expresiones o de manifestaciones? Y no lo digo sin conocimiento de causa. Claro. Hay por lo menos otras dos jueces, Patricia Gámez sí. y Jenny Molina, sí. que también han padecido, por ejemplo, traslados que ellas consideran injustificados como consecuencia de su protesta en contra del proceso de elección, de integración de las Cortes. Sí. ¿No le da a usted temor? Pues creo que es una situación normal y simplemente confío primero en Dios, que sé que Él me tiene donde quiere tenerme, me va a poner donde Él me quiere poner, y entonces no tengo yo nada, no existió conmigo la situación aquella de que estoy sujeta a evaluación, por ejemplo, en este momento. No ha existido, yo no he dado ningún motivo más que manifestarme en cuanto, en el caso en el mes de octubre, con la magistrada, pues fue una situación de, bueno, yo no estoy de acuerdo, no, yo tampoco. Entonces, yo creo que debemos expresarlo. Entonces, ahora sucede pues casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, debemos de manifestarnos y debemos salir en defensa de nuestro organismo, pues porque yo pertenezco a esto. Yo les decía a ellos, en cierta forma tenemos nosotros mucha legitimidad, considero yo, para alzar nuestra voz. Porque les ponía yo el ejemplo, en casa, por ejemplo, tenemos un problema con unos vecinos y entonces nosotros vamos a decir, tal vez papá y mamá no quieren hablar, pero uno de los hijos dice, bueno, yo voy a ir a hablar con estos vecinos y les voy a decir que la cosa no es así y alguien tiene que salir en defensa. Nosotros, organismo judicial, somos una familia y es como que somos un todo. Entonces, alguien tiene que manifestar y decir, algo está fallando acá. Y por una situación así no podemos estar todos en tela de duda. Ya lo miran a uno como juez o como magistrado, ya dudan de uno, ¿verdad? Solo por la profesión. Entonces, como que eso no está bien. Ahora, en términos políticos, Claudia, yo tengo la percepción de que el panorama político ha cambiado. Es decir, cuando se presentó este traslado arbitrario, por ejemplo, de Patricia Gámez, es decir, la Corte estaba como en una posición más fuerte. Luego vino toda la presión para la renovación de la CICIG, en la cual prácticamente la Corte, como integrante de esta comisión de reforma de la justicia, del sector justicia, tuvo que,
le torcieron el brazo para aprobar la renovación de la CICIG. Posteriormente vemos que también a consecuencia de un periodicazo, la Corte es puesta de una manera, se descubre su intención, por ejemplo, de querer pasar un antejuicio contra 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y luego ya últimamente vemos, por ejemplo, que la Corte comienza a trastabillar, llamémoslo así, y le zafa la alfombra a Blanca Stalin. Sí, las condiciones aparentemente son más favorables ahora que las que teníamos hace 2 meses y medio, 3 meses. ¿Más favorables en cuanto a qué? Como para que se logre lo que ustedes están pidiendo. Bueno, yo creo que lo que nosotros estamos pidiendo en realidad es rescatar un poco la credibilidad de una institución que en un momento de crisis como la que está atravesando el país es el ente encargado de mantener el Estado de Derecho. O sea, vemos que hemos perdido toda credibilidad en un sistema político, hemos perdido la credibilidad en un sistema ejecutivo. ¿Qué nos queda? Nos queda el organismo judicial. Yo creo que es muy importante también para la población el que se den cuenta de que la renuncia del presidente no va a resolver un problema de fondo. Si no tenemos un organismo judicial que va a ser capaz de llevar a cabo todos los procesos judiciales como corresponde, es el momento en realidad de fortalecer el gobierno de los jueces. Creo que estamos esperando, todos esperan que salga alguien que nos venga a dar la solución, y en realidad lo que se tiene que hacer desde mi punto de vista es fortalecer el organismo judicial. Licenciada Villa, señor, pero las señales que nos ha enviado la actual Corte Suprema de Justicia no son precisamente las más positivas. Gustavo hablaba del cambio que hemos notado en las últimas semanas, pero hay que recordar que recién entronizados ellos en la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, dificultaron la permanencia de Claudia Escobar en el juzgado de Misco y de alguna manera facilitaron o estuvieron dispuestos a que ella se alejara de la judicatura. Y luego actuaron en contra de 2 jueces que habían participado en la protesta por los mecanismos de elección, enviándolas fuera del Departamento de Guatemala o bastante más allá de su medio ambiente. No estamos precisamente frente a una corte que pareciera racional y sensata frente a estas señales políticas. La Corte no tiene un manejo político de situación. Cuando nosotros tratamos de establecer cuántos asesores políticos tiene la Corte, no tiene ninguno. No tiene ningún asesor político. Durante la época en que fui supervisora general de tribunales, habían 3 politólogos. Uno en archivo de protocolos, uno en un tribunal de Chimaltenango. Yo tengo una maestría en políticas públicas en la supervisión, y de ahí no había nadie. La Corte Suprema de Justicia en todos los tiempos ha tenido una visión muy corta de sí misma. Desde el momento en que afirma que no es una corte política. Y la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial son entes políticos, porque están en la vida de los pueblos, del pueblo de Guatemala. Están creando políticas de derechos humanos, políticas de seguridad. Discuten, por ejemplo, si se crean o no tribunales agrarios. Discuten si se crean tribunales agrarios, a lo cual aparentemente no llegan a un acuerdo con la Corte anterior, ¿no? Y hay temas que no se tocan, temas que son tabús. Entonces, lo que pasa con esta Corte es que es una Corte muy, yo diría, con poca experiencia, ¿no? Y su poca experiencia... A pesar de que hay personas como, por ejemplo, Vladimir Aguilar, que tiene una gran trayectoria como teórico de derecho. Usted lo ha dicho, sí. Tenemos grandes teóricos, y eso no se lo voy a discutir. Tuvimos un gran teórico que nunca había llevado un juicio en un tribunal. Convertido en magistrado supremo. En magistrado de la Corte Suprema. Yo voy un día y le pregunto, mire, señor magistrado, ¿me puede usted informar a qué se debe esto? Usted, disculpe, yo firmé sin leer. Esas son realidades. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Corte es asumir el rol político que le corresponde. Y en este caso, uno de los temas políticos que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia es garantizar la independencia de los jueces. No podemos tener jueces que tengan miedo de que los vayan a sacar, otros de que los vayan a trasladar, otros a los que no les hablen, y otros que se enojen por las resoluciones que se han dictado. Entonces, debe haber racionalidad
en el tema de trabajo de la Corte Suprema y ponerse a discutir realmente qué problemas hay. Señores, la batalla al día de hoy tiene que ver con exigirle a la Corte Suprema de Justicia que separe a la magistrada Stalin para garantizar la independencia de los jueces, para que la resolución en este caso se dé en absoluta libertad. Pero hay una batalla que va más allá y es la de fortalecer verdaderamente la carrera judicial. Reformar todo el organismo judicial. Que incluye una depuración. Usted ha señalado algo y dice, bueno, que la Corte retire a X magistrado, ¿no? La Corte no puede retirar a X magistrado. Por eso es que aquí lo que se hace es conciencia en la magistrada Stalin para que ella sea quien presente su renuncia y contribuya con esto a la independencia judicial y a la transparencia de los actos, lo que va en beneficio personal de ella también. Ahora, pero en el caso de Blanca Stalin, bueno, no es precisamente una persona que sea fácil de convencer para que renuncie. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con los problemas que tuvo en la defensa pública penal. ¿Qué perspectivas hay de que se logre algo con esta petición de ustedes? Yo creo que la primera perspectiva que se debe lograr es que Blanca comience a pensar sobre esto. Eso es lo primero. Ahora, no podemos predecir qué va a ocurrir más adelante en este país. No, está muy líquida la situación. No podemos ver, ¿no? Y usted se refería a los teóricos, sí, grandes teóricos, pero ¿dónde está la gente que se ha fajado desde el Poder Judicial, desde sus inicios? Es que es muy alegre llegar a la Corte Suprema de Justicia sin haber sufrido amenazas, sin haber sido discriminado. Sin tener carrera judicial. Sin tener carrera judicial. Está permitido constitucionalmente. Pero aquí lo que reclamamos es, y lo reclamamos quienes hemos participado del Poder Judicial con honradez, con dignidad, y que hemos puesto en juego incluso nuestra propia vida, la de nuestra familia. Claudia, ¿hacia dónde va el proceso de fortalecimiento de la carrera judicial? ¿Qué debería estar ocurriendo en este momento? Bueno, debiera estar ocurriendo en realidad una reforma de todas las leyes del sector justicia, de la ley de la carrera judicial, por ejemplo, que fortalezca un régimen disciplinario que permita que efectivamente al ser evaluados los jueces que no llenan los requisitos necesarios puedan salir, porque si no hablamos de un proceso de depuración dentro del propio organismo judicial, no estamos hablando de fortalecimiento. Entonces también debe de haber reformas que permitan que los jueces tengan una estabilidad laboral, porque el tema de las represalias hacia las jueces no es un tema aislado. Esta era prácticamente una política de la Corte de poner a los jueces afines, a los jueces que iban a responder el teléfono cuando recibieran una llamada para que pudieran seguir instrucciones. Cuando hablamos de independencia judicial, no solo se está hablando de la independencia externa de los otros poderes del Estado, también puede haber falta de independencia interna, cuando un juez superior trata de incidir en la resolución de un juez inferior. Entonces, creo que es necesario que se haga una reforma en todas esas políticas y en las leyes necesarias para que haya en realidad una garantía al ciudadano de que sus casos se van a resolver con independencia e imparcialidad. El gran problema, Vilma, de la carrera judicial es que se trunca cuando el magistrado, del brinco de la judicatura a la magistratura. Es decir, mientras esto sucede, ¿qué se puede hacer mientras no se pueda modificar el artículo constitucional que le otorga al Congreso la potestad de elegir a los magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia? ¿Qué podemos hacer para fortalecer la carrera judicial, aunque sea del lado de la judicatura? Básicamente, yo ahí sí que tendría que usar como punto de partida las modificaciones legales a la ley de la carrera judicial, básicamente, que haya que hacer. O sea, sin asidero legal no podemos hacer nada, ¿verdad? O sea, pueden existir muchas situaciones de toda índole, pero si estas no tienen una regulación concreta, o sea, como decimos, algo que nos dé las reglas del juego, no podemos caminar. ¿Ya está esa discusión emergiendo del lado de los jueces? Del lado de los jueces no. ¿No? Del lado de los jueces no. Se han hecho algunas actividades que están surgiendo
del lado de los magistrados, del lado de algunas otras organizaciones, concretamente del lado de los jueces no. La Asociación de Jueces y Magistrados está haciendo algunas actividades, pero no son concretamente en este sentido. No. Entonces solo todo está en estudios, todo está en análisis nada más. Señoras, gracias a las 3 por acompañarnos hoy a las 8:45.